México entero, apenas se puede creer que teniendo tanta riqueza no tengamos que comer. El sueño de un pueblo que buscaba la industrialización de su tierra. Pueblo de México, tus hermanos los durangueños nunca hemos deseado ni desearemos destruir. Queremos construir y necesitamos tu apoyo. La caída de un gobernador distante de su pueblo y la desaparición de los tres poderes. En lugar de apoyar al pueblo, se encerró en el Palacio de Gobierno. A mí me tocó, y lo digo con toda tranquilidad, porque así fue la posición que adoptamos los estudiantes universitarios, pedirle la renuncia a Enrique Dupré Ceniceros. Era la década de los 60, tiempos de rebeldía y decisión, y sin antecedentes de un pueblo que se unió en pos de un sueño, la industrialización de Durango. Tras el hartazgo de sus habitantes de ver la disminución de su cerro de mercado y bajo la premisa que si Monterrey era México, Durango también lo era. Las nuevas generaciones de estudiantes del Tecno y de la universidad sabían que si no se concretaba el sueño, tendrían que emigrar, así que todos se sumaron a la causa. Todo, y de todo gusto, con todo gusto. La gente daba, aventaba, así, se llenaban las rejas, los muchachos las traían y nosotros las llenábamos y volvíamos a llenar y todos los días venían. Y unas comisiones se iban a quedar allá con los muchachos, hombres, mujeres. ¿De los comerciantes? De aquí, del mercado, de nosotros, sí. Corridos, poesías, caricaturas mostraban el involucramiento de todo un pueblo por un sueño. Que desde Cuba se manifestó Fidel Castro a favor del movimiento estudiantil de la lucha por el Cerro de Mercado. Asimismo, en Estados Unidos se tuvo tal evolución que recibimos recursos provenientes de Estados Unidos, cartas que nos enviaban, poemas que nos enviaban para que siguiéramos en una lucha de esta naturaleza. La toma del cerro fue tan importante que tuvo repercusiones internacionales y nacionales. Y ahí la prensa jugó un papel importante. Le voy a dar un dato muy interesante de que ese movimiento de Cerro Mercado, yo creo que lo comenzó la primer reportera de que tuvimos en Durango cubriendo todas las fuentes, de que eran nuestra compañera Guillermina Díaz. Guillermina Díaz comenzó una campaña de investigación en Cerro Mercado de los mineros con silicosis y con enfermedades naturales de ese trabajo, y empezó, como quien dice, a calentar el ambiente. Pero en esa época había que llevar las noticias a mano. Y lo curioso es que nos mandaban a un reportero diariamente vía autobús a llevar un sobre conteniendo fotografías de los últimos actos dentro del comité de la huelga de la universidad y del tecnológico y de la normal, incluso información que no se publicaba en Durango, de que nos suponemos porque jamás vimos lo que llevábamos, de que era destinado para el secretario de Gobernación. O sea, ¿los reporteros eran usados como espías? Pues no exactamente, sino como mandaderos llevando noticias a la Ciudad de México. Pero seguramente usted también se está preguntando, ¿por qué no se cristalizó el sueño? ¿Por qué no se industrializó Durango? Pues simplemente porque el gobierno federal no cumplió con el compromiso que hizo cuando se iba a desarrollar empresas en aquel entonces por más de 100 millones de pesos. Cuando desaparecieron los poderes de Durango, ¿sí?, nosotros vimos la gran posibilidad de que Durango empezara a desarrollarse.
Al quedar como gobernador el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, las expectativas nuestras fueron muy grandes. Y entonces los estudiantes seguimos estudiando, seguimos preparándonos, y fueron quienes, los adultos, los que iban a manejar la ejecución del plan de los famosos 100 millones de pesos. Lo único que se hizo fue la fábrica de reparación de carros de ferrocarril. Porque jamás existió aquella cuota del llamado 450, ahora de que está tan festivo. Porque el dinero que se repartía nunca lo pagó la compañía de Altos Hornos de México o la compañía Cerro Mercado. Era el dinero simplemente de las contribuciones o lo que le tocaba a Durango por el movimiento minero en el estado. Entonces era una farsa. Presidente del patronato famoso del 450, y que fue el que nos reveló que el dinero de que venía de la Federación, no venía de Monterrey. Y Durango no se industrializó. Pero no se puede negar la grandeza del sueño que supo unir a estudiantes, trabajadores, choferes, comerciantes, a todos con un solo fin y en un contexto difícil de adversidad, con un gobierno difícil de tratar y que en esos momentos tuvo que mirar los ojos hacia Durango y hacia el emblemático Cerro de Mercado. Investigaciones especiales de Tiempo y Espacio, producción Arturo Arámbula, imágenes Edgar Vargas, reportera Verónica Terrones.